Imaginemos por un momento la siguiente situación. El contrato de alquiler de un piso termina la semana que viene. Uf, la típica pesadilla. Tal cual. Las cajas de mudanza están a medio hacer ahí en el pasillo, hay cinta de embalar por todas partes, pero resulta que las personas que viven ahí no saben si tienen que entregar las llaves ya o si la ley les permite quedarse 2 años más pagando casi lo mismo. Y es una angustia brutal, claro. Es que esa es exactamente la situación real de incertidumbre absoluta en la que están millones de personas en España en este mismo instante. Y lo más loco de todo es que la respuesta a ese dilema tan vital no está en una oficina inmobiliaria. No, que va. Está escondida en una maraña increíble de decisiones políticas, de misiones y bloqueos parlamentarios que a primera vista, parecen no tener absolutamente nada que ver con un piso de alquiler. Ya, y ese es el verdadero núcleo de la política contemporánea. A menudo vemos los boletines oficiales o estas noticias del Parlamento como si fueran ruido de fondo, ¿sabes? Cosas que pasan en despachos súper lejanos. Sí, como si fuera una serie aburrida. Exacto. Pero cuando cruzamos los datos de nuestras fuentes de hoy, vemos que ese ruido es en realidad el engranaje que mueve el día a día de todo el mundo. Bienvenidos a una nueva inmersión analítica, a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar una fecha muy concreta, el 28 de marzo de 2026 en España. Tenemos sobre la mesa los documentos oficiales del Estado, registros del Parlamento y un montón de análisis políticos de esa jornada exacta. Una jornada intensa, desde luego. Muy intensa. Así que nuestra misión hoy es entender cómo un solo día en el calendario institucional esconde una red de conexiones increíble. Sí, sí. Vamos a ver cómo un cambio de sillas en los ministerios de Economía impacta de lleno en un escudo social frente a una guerra. Cómo eso deja en limbo los alquileres de 1 millón de hogares y cómo todo esto culmina en un cortocircuito institucional sin precedentes. Vale, vamos a desgranar esto porque hay muchísimo tejido que cortar. Lo fascinante aquí es comprobar cómo la política española actual funciona a través de estos ejes que parecen cajas estancas, compartimentos totalmente aislados, pero la lectura detallada de las fuentes nos demuestra que son fichas de dominó. Literalmente. Si cae una en el Palacio de la Moncloa, el impacto llega directo hasta el recibo de la luz y hasta el Tribunal Constitucional. O sea, todo eso en efecto en cadena continuo. Pues a ver, para entender cómo se están gestionando todas estas crisis simultáneas, tanto de energía como de vivienda, el primer documento que tenemos que mirar es el Boletín Oficial del Estado de ese 28 de marzo, porque ahí se formaliza un auténtico terremoto en el núcleo duro del gobierno. El equipo económico, claro. Eso es. Se hace oficial la salida de María Jesús Montero, una figura, central de la economía, que se va para ser candidata en las elecciones autonómicas de Andalucía, que están fijadas para el 17 de mayo. Es un movimiento de un peso político enorme. Totalmente. Y claro, esto provoca un ascenso en cadena inmediato. Carlos Cuerpo pasa a ser el vicepresidente primero y Arcadia España es nombrado nuevo ministro de Hacienda. Todo esto cumpliendo el protocolo de promesa ante el rey Felipe VI y demás. Sí, el protocolo habitual. Pero, a ver, yo leo esto y pienso, cambiar a tu equipo económico principal justo en este instante es como intentar cambiar el motor de un coche mientras vas a 120 por hora por la autopista. Totalmente. Es un riesgo tremendo. Es que, si las elecciones andaluzas ya estaban convocadas y la fecha se sabía de sobra, mi pregunta es, ¿por qué hacer este movimiento tan drástico en el área económica en este preciso momento, con crisis internacionales abiertas y, ojo, sin presupuestos aprobados? Pues, a ver, esa es precisamente la pregunta que se hacen los analistas en nuestros documentos. El rito protocolario ante el rey es la foto formal, claro, pero en política el timing lo es todo. Ya, los tiempos son vitales. Y aquí operan unos incentivos muy claros en 2 tableros que se están jugando a la vez. Por un lado tienes el tablero autonómico andaluz. El actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, lleva mucho tiempo intentando proyectar una imagen de estabilidad absoluta. Claro, como diciendo, nosotros somos serios. Eso es, contrastando su gestión con lo que él enmarca como, digamos, la fragmentación y el caos de la política nacional. Entonces, al enviar a una figura con la contundencia de la exvicepresidenta a esa campaña, el gobierno central busca nacionalizar el mensaje electoral y plantar cara a esa narrativa. Vale, o sea, entiendo perfectamente la jugada electoral, pero vuelvo a mi duda. ¿No transmite eso una sensación de debilidad o de vacío enorme en Madrid? Bueno, es el gran riesgo, sí. Porque vaciar la sala de máquinas económicas parece una locura.
¿Realmente a los mercados o a Bruselas les importa tanto si el ministro se llama Arcadi España o de otra manera? Les importa enormemente, sí, sobre todo por lo que esa figura representa en términos de peso negociador. O sea, el presidente del gobierno necesita blindar su credibilidad económica no solo ante los mercados, que exigen saber quién maneja las cuentas, sino ante sus propios socios parlamentarios. Claro, que son los que te aprueban las leyes. Exacto. La designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España en Hacienda, pues busca proyectar un mensaje muy específico: continuidad institucional, solvencia y un perfil de gestión técnico casi quirúrgico. O sea, quieren decir, aquí no ha pasado nada, el coche sigue a 120 por hora y no nos estrellamos. Exactamente. El objetivo principal es evitar que la salida de una negociadora tan fuerte desestabilice la agenda fiscal. Saben perfectamente que cualquier turbulencia que haya a partir de ahora en la negociación de unos futuros presupuestos... Que te la marinera con los presupuestos. Ya te digo, pues cualquier roce con los aliados en el Congreso se va a atribuir directamente a la inexperiencia o a la debilidad de este nuevo binomio económico. Es un bautismo de fuego en toda regla. Madre mía. El riesgo reputacional para el Ejecutivo es altísimo si este nuevo motor no demuestra que sabe mantener el rumbo desde el primerísimo minuto. Y vaya si necesitan que funcione, porque el mundo exterior no está precisamente tranquilo. Y aquí es donde pasamos a la segunda ficha de dominó del día, que es el famosísimo escudo anticrisis. Fundamental este punto. Sí, porque justo en este mismo día los documentos recogen la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2026. Estamos hablando de un paquete económico gigantesco de 5.000 millones de euros. Una barbaridad de dinero. Una barbaridad. Según las fuentes, esta es la respuesta de urgencia al shock energético provocado por el conflicto en Irán y la presión sobre el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, que ha disparado los costes a lo bestia. A ver, es un despliegue defensivo masivo del Estado para intentar frenar una inflación importada que amenaza directamente con asfixiar la economía. Hablamos de rebajas fiscales directas en la energía, medidas de protección social y ayudas a sectores críticos como el transporte y la agricultura. Pero atención, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Miremos las matemáticas de esa votación en el Congreso para aprobar esos 5.000 millones. Los registros muestran 175 votos a favor, 33 en contra y, ojo al dato, 141 abstenciones. Uf, muchísimas. Un bloque masivo que ni aprueba ni rechaza. Y además, la oposición logra que el texto se tramite como proyecto de ley, por la vía de urgencia. A ver, 141 abstenciones parece una forma monumental de ponerse de perfil, de lavarse las manos. Sí, desde fuera se ve así. Es que la oposición no se atreve a votar en contra de rebajar la factura de la luz en plena crisis internacional, pero tampoco quiere darle al gobierno la foto de una victoria política. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la aritmética parlamentaria hoy en día, esa lectura que haces es impecable. Es que huele a eso. En este juego, la abstención se ha convertido en la verdadera moneda de cambio. Hay que entender que los partidos de la oposición hacen un cálculo súper frío de costes y beneficios. Oponerse frontalmente a un escudo social que baja los impuestos de la luz, justo cuando las familias y las empresas están sufriendo por la crisis de Irán. Sería un suicidio. Exacto. Tiene un coste reputacional que es un suicidio político absoluto. Claro. Imagínate salir a la calle y decir, oye, he votado en contra de que tu factura de la luz sea más barata. Te comen vivo. Pero por otro lado, pulsar el botón verde y votar a favor sería regalarle todo el mérito de la gestión y la medalla de Salvador al Ejecutivo. Así que la abstención es el camino más pragmático. Ya. Evita el coste social del no, pero, y aquí está el truco parlamentario, al forzar que ese decreto ley se tramite como proyecto de ley, la oposición gana una ventaja enorme. Espera, frena un momento aquí porque esto me interesa mucho. Para quienes no somos expertos en derecho constitucional, ni nos pasamos el día metidos en el Congreso, ¿qué diferencia práctica hay entre que sea un decreto ley y un proyecto de ley? Porque la verdad es que suena a burocracia pura. A ver, suena a papeleo, pero es una diferencia vital para el control del poder. Un decreto ley es una herramienta de extrema urgencia del gobierno. O sea, entra en vigor inmediatamente y el Congreso solo puede decir sí o no a todo el paquete cerrado. O lo tomas o lo dejas. Tal cual. Lentejas. En cambio, cuando el Congreso obliga a que se tramite como proyecto de ley, el texto se abre en canal. Ah, vale.
Permite a los grupos parlamentarios presentar enmiendas, tachar artículos, añadir condiciones o cambiar los presupuestos destinados a ciertas cosas. Ya entiendo. En la práctica, significa que la oposición compra tiempo y abre la puerta a modificar la ley a su gusto, pudiendo luego vender a sus votantes que ellos han mejorado el texto del gobierno. Es una forma brillantísima de apropiarse de futuros éxitos. Ostras, es una táctica de una precisión milimétrica. Y fíjate, este pragmatismo tan frío resalta muchísimo cuando lo cruzamos con otra votación que ocurre casi en paralelo, el Real Decreto Ley 6/2026 sobre memoria democrática. Claro, es que ahí cambia todo. Según nuestras notas, este texto eleva las indemnizaciones hasta 250.000 euros para víctimas que sufrieron lesiones incapacitantes o fallecieron defendiendo la democracia hasta diciembre de 1978. Y aquí la votación fue diametralmente opuesta. 173 votos a favor frente a 170 en contra. Un margen de infarto. 3 votos de diferencia. Un margen agónico. Y fíjate, ni rastro de las famosas abstenciones pragmáticas. Es que es un contraste tremendamente revelador sobre la naturaleza de los debates hoy en día. Lo que nos demuestra es que mientras la macroeconomía y la crisis energética admiten zonas grises, negociaciones y abstenciones supercalculadas, hay terrenos que simplemente no lo permiten. No hay margen. Ninguno. Las políticas de memoria histórica, aunque en el papel incluyan componentes puramente técnicos o financieros, como las cifras exactas de una indemnización o exenciones fiscales, operan en un terreno de altísima fricción simbólica y emocional. O sea, ahí no hay enmiendas que valgan. ¿Qué va? Ninguna. En esos temas identitarios o históricos, la fricción partidista no admite grises. Es un choque de bloques frontal donde los partidos sienten que ceder un milímetro es traicionar sus principios fundacionales. Por eso pasas de 141 abstenciones en la energía a un cara o cruz total, a vida o muerte, en la memoria democrática. Ya ves. Y hablando de caras o cruces, pasamos de un escudo frente a la crisis energética que logró salvarse, bueno, gracias a esas calculadas abstenciones, a otra medida de urgencia que ahora mismo pende de un hilo. Una situación derivada de la misma crisis internacional que está a punto de provocar un caos social y jurídico masivo. ¡Uf! El gran tema del día. Volvemos a esas cajas de mudanza en el pasillo que mencionábamos al principio, la bomba de relojería de los alquileres. Nos referimos al Real Decreto Ley 8/2026. Analizando las fuentes, este es posiblemente el punto de estrangulamiento político y social más crítico de toda la jornada. Totalmente. Las fuentes detallan que este decreto que, ojo, ya entró en vigor hace unos días, el 22 de marzo, plantea prórrogas extraordinarias obligatorias de hasta 2 años para los contratos de alquiler que estén a punto de vencer. Exacto. Además, impone un límite, un tope del 2% a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027. Todo esto con reglas dirigidas muy especialmente a los grandes tenedores de vivienda. Que no es poco. No. Es que el Ministerio de Consumo estima que el impacto directo alcanza a cerca de 1 millón de hogares. Estamos hablando de 2,6 millones de personas afectadas. Pero el gran misterio, lo que los documentos marcan en rojo, es que el gobierno aún no tiene los votos asegurados para convalidarlo en el Congreso. Y el reloj sigue corriendo. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cale? Porque insisto, esto no es un debate abstracto sobre derecho parlamentario. Si esto decae en la votación, ¿qué pasa con los contratos que ya se han firmado o prorrogado bajo esta norma durante estos días? Pues mira, entramos en la zona de máximo riesgo, la inseguridad jurídica temporal. Para entender cómo hemos llegado a este punto de ebullición, hay que ver el mecanismo económico de fondo. A ver. Lo que intenta el gobierno con este decreto es amortiguar una crisis de inflación brutal, pero en lugar de hacerlo con dinero público como en la energía, traslada parte de los costes del ajuste directamente a actores privados. A los propietarios, claro. En este caso, sí, a los propietarios de las viviendas. Políticamente esto es material súper inflamable porque genera ganadores y perdedores de forma inmediata. No hay colchón del Estado. Ojo, y hago un paréntesis aquí para ser absolutamente rigurosos con lo que dicen nuestras distintas fuentes. Aquí hay 2 narrativas diametralmente opuestas chocando a toda velocidad. Y nosotros, obviamente, no entramos a valorar cuál tiene razón. Solo exponemos el tablero para quienes nos escuchan. Fundamental aclarar eso. Por un lado, las asociaciones y sindicatos de inquilinos defienden que esta es una medida de protección indispensable frente a lo que consideran una especulación depredadora que deja a la gente en la calle en medio de una crisis. Sí, esa es una postura muy clara.
Y es que la presión es brutal. Totalmente. Y en el otro extremo del espectro, las fuentes que recogen la visión de los propietarios y de las asociaciones inmobiliarias denuncian que esto es una quiebra inadmisible de la seguridad jurídica, un ataque a la propiedad privada que, según su argumento, acabará hundiendo la oferta de viviendas en el mercado a largo plazo, porque claro, nadie querrá alquilar. Dos visiones totalmente irreconciliables. Completamente. Y ambas posturas están movilizando a sus bases de forma masiva en este mismo instante. Hay muchísima tensión en el ambiente. Ya, pero más allá de quién tenga razón en el debate puramente económico o moral, está el problema legal puro y duro. Si el decreto no consigue los votos en el Congreso y decae, o sea, se anula, ¿qué ocurre al día siguiente con esa familia que firmó ayer? Pues que se abre un abismo legal sin precedentes recientes. O sea, hay interpretaciones jurídicas completamente divergentes sobre qué ocurriría con los derechos que los ciudadanos ya han solicitado o ejercido durante las semanas que el decreto estuvo vivo y fue completamente legal. Es que es un lío tremendo. La prórroga del contrato firmada ayer, ¿sigue siendo válida si la ley que la ampara muere mañana? Esa es la pregunta del millón. Lo más probable, según los análisis jurídicos que manejamos en las fuentes, es que nos enfrentemos a una ola de litigación feroz, caso por caso. Los tribunales ordinarios correrían el riesgo de colapsar, intentando resolver disputas individuales entre miles de inquilinos y propietarios. Madre mía, el atasco en los juzgados. Un caos. Y a nivel político, si este decreto cae, sería un golpe devastador para la credibilidad de ese nuevo equipo económico del gobierno que mencionábamos antes, en su primera prueba de fuego, demostrando pues una incapacidad muy grave para articular mayorías en temas redistributivos complejos. Es que el nivel de tensión estructural es asombroso. Una paralización, un verdadero atasco parlamentario que tiene a millones de personas sin saber dónde van a vivir el mes que viene. Y esta idea de atasco, de paralización total, fíjate, nos sirve de puente perfecto para entrar en el último gran tema de nuestra disección de hoy. Ah, sí, los cortocircuitos. Eso es, porque ese bloqueo jurídico y político tiene un reflejo casi poético en las infraestructuras físicas e institucionales del Estado. Pasamos del atasco parlamentario a dos cortocircuitos literales, un apagón en la red eléctrica y un apagón en los presupuestos generales. Efectivamente, son dos crisis de resiliencia muy profundas, una puramente técnica y la otra pues de las reglas más básicas de nuestra democracia. Empecemos por la infraestructura física, que me parece de película. Tenemos al Senado con una comisión de investigación abierta sobre un evento que paralizó el país, el gran apagón del 28 de abril de 2025. El famoso cero de tensión. Eso es, un cero de tensión que desconectó a buena parte de la península. Y los documentos muestran versiones cruzadas súper tensas entre el gobierno y Redia, que es el operador del sistema eléctrico. Se lanzan acusaciones sobre si fue un fallo de gestión política o un problema de integración de energías renovables. Sí, se echan la culpa mutuamente. Yo leo esto y me pregunto, a ver, ¿es una búsqueda real de soluciones para que no nos quedemos todos a oscuras otra vez? ¿O es simplemente el Senado, que está controlado por la oposición, usando las instituciones como un martillo judicial para desgastar al gobierno? A ver, esto plantea una pregunta importante. Y hay que separar muy bien la señal del ruido político aquí. Misiones de investigación para fiscalizar. Pero despachar esto solo como un ataque partidista sería un error, porque el problema técnico de fondo es gravísimo y es muy, muy real. Ya, pero ¿en qué sentido? Porque las fuentes hablan de problemas con la, leo textualmente, electrónica de potencia y desconexiones en cascada. Te pido por favor que me traduzcas esto al lenguaje de los mortales. Sí, suena súper opaco. Suena a manual universitario de ingeniería pura. ¿Qué significa que la electrónica de potencia cause un apagón en cascada? Vale, vamos a intentar simplificarlo. Vamos a imaginar que la red eléctrica de un país es como una orquesta sinfónica gigante, ¿vale? Vale, te sigo. Para que la música suene bien, todos los instrumentos tienen que tocar exactamente al mismo ritmo, a la misma frecuencia constante. Históricamente, teníamos pocas centrales eléctricas, pero muy grandes. Carbón, nuclear. Que son muy estables. Exacto. Actuaban como metrónomos perfectos, marcando un ritmo súper estable. Pero ahora, con la transición ecológica, estamos introduciendo miles y miles de nuevos instrumentos. Parques eólicos, plantas solares enormes. El problema de esto es que el viento y el sol son totalmente impredecibles. Claro, no puedes decirles a qué ritmo soplar o cuándo brillar. Exacto, no hay botón de control.
Y para conectar esa energía tan variable a la red general, se usan unos equipos muy complejos llamados inversores o electrónica de potencia. Son, digamos, como directores de orquesta digitales que intentan adaptar el ritmo caótico del viento al ritmo perfecto de la red. Vale, entiendo el papel de esos directores digitales. Pues el problema técnico que se está investigando es que si hay una perturbación repentina, una caída de tensión por un fallo en una línea, a veces estos directores digitales se confunden y por seguridad se desconectan de la red. Ostras. Y claro, si muchos parques solares se desconectan de golpe, la orquesta pierde a la mitad de sus músicos repentinamente. El ritmo colapsa por completo y las demás centrales se apagan automáticamente para protegerse y no quemarse. Y nos quedamos todos a oscuras. Exacto. Eso es una desconexión en cascada. Es un desafío inmenso de ingeniería de redes que, de hecho, toda Europa está vigilando de cerca con el caso de España. Vale, explicado así se entiende perfectamente que el apagón físico tiene una raíz de extrema complejidad técnica que hay que resolver. Pero luego tenemos el otro apagón, el apagón institucional. Ese es otro nivel. Sí, que parece puramente político, pero a la larga puede ser igual de destructivo. El boletín y las notas de prensa de ese 28 de marzo nos confirman un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un conflicto institucional planteado por el Senado contra el gobierno por omisión. Una palabra clave, omisión. Le acusan directamente de incumplir su deber constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado. O sea, no hay cuentas nuevas para 2024, ni para 2025, ni para 2026. 3 años seguidos funcionando con prórrogas. A nivel práctico, ¿qué implica para un país entero gobernar con unos presupuestos prorrogados tantos años? Implica gobernar con las manos atadas a la espalda, básicamente. ¿Tan grave es? Sí. Sí, cuando prorrogas un presupuesto lo que haces es básicamente copiar y pegar los límites de gasto del año anterior. Puedes pagar nóminas de funcionarios y mantener los servicios básicos funcionando, sí, pero pierdes toda la capacidad de hacer inversiones estructurales nuevas. O sea, no puedes avanzar. Exacto, no puedes adaptar el país a nuevas realidades demográficas o crear proyectos a largo plazo. Todo se congela en el tiempo. Y lo que es peor, para poder responder a crisis sobrevenidas, el gobierno se ve obligado a recurrir constantemente a los decretos ley, de urgencia que comentábamos antes. Gobernar a golpe de parche legislativo en lugar de tener una planificación ordenada. Ya veo. Y por eso este recurso ante el Constitucional es tan súper importante, ¿no? Porque va directamente a la raíz del sistema de pesos y contrapesos. Exactamente, es un caso que puede reescribir las reglas del juego entre poderes. Si el Constitucional falla a favor del Senado y declara que el Gobierno ha vulnerado la Constitución, por inacción, por esa omisión de no presentar las cuentas, cuidado. Podría sentar precedente. Podría establecer una doctrina que obligue legalmente a los futuros gobiernos a presentar presupuestos en unos plazos estrictos, sí o sí, independientemente de si tienen los votos para aprobarlos o si se los van a tumbar al día siguiente. No estamos hablando de una simple bronca parlamentaria, ¿eh? Estamos hablando de redefinir hasta dónde llega la obligación de legislar del propio Poder Ejecutivo. Es fortísimo. Y fíjate, justo en medio de este bloqueo estructural paralizante, donde parece que es imposible poner de acuerdo a las instituciones sobre el dinero de todo el país, encontramos un dato en los registros del Congreso que me parece, no sé, la ironía suprema del día. A ver, cuéntame. Ese mismo día, el Congreso aprueba casi por unanimidad, con 312 votos a favor, una reforma directa de la Constitución. Ah, sí, lo de Formentera. Eso es. Modifican el artículo 69.3 exclusivamente para que la isla de Formentera tenga su propio senador. O sea, un acuerdo masivo, abrazos en el hemiciclo, aplausos y consensos totales, para un tema hiperlocalizado. Es que es la paradoja perfecta de cómo funciona la política en tiempos de hiperpolarización. El sistema institucional que está, al borde del infarto cuando se trata de debatir la arquitectura fiscal o el modelo energético de todo un país, de repente fluye sin ninguna resistencia cuando se trata de una reforma, digamos, más cosmética o extremadamente puntual. Es como si vivieran en dos realidades paralelas. Total. Tiene un gran valor simbólico, ojo. Sirve para que los partidos demuestren que aún saben llegar a acuerdos de Estado cuando quieren. Pero en el fondo evidencia el contraste brutal. Pactan la silla de una isla en una tarde, pero llevan 3 años en un conflicto judicial salvaje por los presupuestos de toda la nación.
Es un contraste que define a la perfección la época que nos ha tocado vivir. Bueno, vamos a ir recogiendo todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, porque el viaje ha sido intenso y con muchísimas curvas. Lo que nos demuestra la disección de los eventos de este 28 de marzo de 2026 es que el país está atravesando un gigantesco test de estrés en 3 niveles muy diferentes. Exacto, un triple examen de resistencia estructural, diría yo. Primero, vemos la capacidad de respuesta externa frente a emergencias globales, que está ilustrada con ese paquete de 5.000 millones y las abstenciones calculadas. Sí, la supervivencia económica. Segundo, la tensión de sostener mayorías al límite, asumiendo altísimos costes sociales, como refleja la angustia y el limbo jurídico absoluto en el mercado de los alquileres. Ese millón de familias pendientes de un hilo. Eso es. Y tercero, la capacidad de mantener intacta la normalidad democrática, algo que el conflicto inédito de los presupuestos en el Tribunal Constitucional pone seriamente en duda. Pues nos queda clarísimo que eso que a veces llamamos así, peyorativamente, burocracia, es en realidad la sala de máquinas que decide cosas tan vitales como el precio de la cesta de la compra, la validez del contrato de nuestras casas y, bueno, la robustez de todo un país frente a los apagones, tanto los literales como los metafóricos. Pero antes de terminar este análisis a fondo de hoy, hay una idea que subyace a todo esto y que creo que merece una reflexión aparte. A ver, ¿hacia dónde apuntas con esto? Pues viendo la interconexión tan bestia de todo lo que hemos hablado, si una sociedad moderna, que es golpeada constantemente por shocks externos imprevistos, ya sean pandemias, guerras, roturas de las cadenas de suministro, si se acostumbra a ser gobernada casi exclusivamente mediante la herramienta excepcional de los decretos ley, Ya. y asimila como algo normal el esquivar durante años el debate profundo y sosegado de unos presupuestos generales, ¿estamos viendo simplemente una anomalía temporal provocada por una época difícil? ¿O es que, en silencio y sin darnos apenas cuenta, este cortoplacismo de emergencia se ha convertido en el nuevo diseño permanente de nuestras democracias? ¡Wow! Es una reflexión muy profunda sobre la posible mutación de nuestro sistema representativo. Básicamente, dejar de planificar el futuro para limitarnos a sobrevivir al presente, parche a parche. Ahí dejamos esa pregunta flotando para que cada persona que nos escucha le dé una buena vuelta. Porque esos textos legales aburridos y esas votaciones tensas no son historia antigua ni debates de salón. Son, literalmente, nuestro día a día. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los cimientos de nuestro sistema. Hasta nuestra próxima exploración.